A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. En las opiniones que importan, contamos con la colaboración del maestro Carlos Martínez Latorraca, nacido en La Cruz en el año 1945. Hijo de un militante herrerista y caudillo local, hizo sus primeras armas, políticamente hablando, en ese partido. En La Cruz fue a la escuela número 9. Y desde allí viajó a Florida a cursar el liceo, preparatorios y más tarde magisterio. Se recibió de maestro en 1969 y continuó la activa militancia gremial que había comenzado siendo estudiante inicial, luego magisterio y después ya recibido. Detenido por Pacheco Areco primero y por la dictadura después. Destituido por esta en 1975. Durante la dictadura integró la dirección clandestina del Frente Amplio como militante del Partido Socialista. En la actualidad integra el grupo orientado por Nil Novoa. En las opiniones que importan, Carlos Martínez Latorraca. Todos los miércoles, minutos después de las 10 de la mañana, por 94.5 FM del Pueblo. La Otra Radio. Buenos días, estimados amigos. Este sábado 24 se reunirá el Plenario Nacional del Frente Amplio, que en política es tal vez y sin tal vez el acontecimiento partidario más importante de nuestro país, pues es el Plenario Nacional la máxima autoridad del partido más grande y el partido que está gobernando en el momento. El Frente Amplio tiene una estructura muy sui generis. Al Plenario Nacional lo componen 85 representantes de grupos políticos del Frente Amplio, más 41 representantes de las coordinadoras de Montevideo, más 41 representantes de las bases del interior, más 3 representantes de las coordinadoras del exterior, más 2 ciudadanos relevantes, que son Tabaré Vázquez y Brobeto, más los 3 vicepresidentes y, por supuesto, la presidenta, compañera Mónica Xavier. Son 176 personas con voz y con voto, a los que se agregan, con voz y sin voto, 5 intendentes, 50 diputados y 16 senadores, lo que hace un total de 247 dirigentes frente amplistas discutiendo y decidiendo. Se discutirán varios temas, pero el más relevante es la aprobación del Plan Político 2012-2014, o sea, desde ahora hasta las elecciones nacionales, donde se elegirán presidente, vicepresidente de la República, senadores y diputados, es decir, al nuevo gobierno. Nos toca, como consecuencia de las elecciones de mayo de este año, representar a las bases del departamento de Florida en el Plenario Nacional. Casi sin quererlo, junto a Polo Segredo, somos los únicos dirigentes nacionales de nuestro departamento, por eso nuestra responsabilidad es mayúscula. Durante los últimos 60 días el conjunto de la fuerza política ha estado elaborando, discutiendo a lo largo y ancho del país el borrador del Plan Político 2012-2014, que consta de objetivo estratégico, ejes temáticos, plan de acción y fortalecimiento de la fuerza política. A este documento se le agrega el de estrategia ya aprobado en diciembre del año 10 por el Plenario Nacional y también los apuntes para una eventual actualización ideológica propuesta por el compañero Tabaré Vázquez. Dice nuestro documento de Estrategia 2010, la actual etapa en el Uruguay está asignada por las grandes transformaciones estructurales para hacer efectivo un proyecto de país productivo con justicia social y una democracia plena y participativa. Por tanto,
reflexionar permanentemente contrastando nuestras propuestas políticas y nuestra capacidad de llevarlas adelante, constituyen una tarea permanente de la relación fuerza política-gobierno, fuerza política-sociedad. La experiencia acumulada por los dos gobiernos del Frente Amplio, la evolución permanente en las demandas sociales, la ampliación de derechos, la construcción de un proyecto progresista de izquierda, nos debe plantear la actualización ideológica y programática como tarea permanente. La discusión del conjunto de creencias, valores y conocimientos acumulados debe formar parte de la labor política de los frenteamplistas a todo nivel. El Frente Amplio, en tanto herramienta que crearon los uruguayos para transformar nuestra sociedad, debe promover el análisis serio, profundo de los cambios que se verifican en nuestro país y en el mundo para dar renovado impulso a nuestro proyecto político. El plan político que presentamos está orientado a consolidar al Frente como fuerza transformadora de la sociedad uruguaya hacia una sociedad aún más próspera, más inclusiva, más justa y más solidaria. Nos proponemos alcanzar el tercer gobierno del Frente Amplio, volver a conquistar los gobiernos departamentales donde ya gobierna nuestra fuerza política y obtener nuevos. Para poder llegar a ese objetivo necesitamos defender y promover las conquistas obtenidas por los gobiernos frenteamplistas, nacionales, departamentales y locales, fortalecer y revitalizar el Frente Amplio, consolidar alianzas con amplios sectores comprometidos con un programa de desarrollo sostenible y promover la actualización ideológica y programática como tarea permanente, participación política, ciudadanía, desarrollo sustentable, entre otros, son conceptos que vale la pena repasar a la luz de los cambios que se verifican en nuestra sociedad. Y el documento del compañero Tabaré Vázquez indica: el carácter y alcance se presenta en el marco de los derechos y responsabilidades de los adherentes al Frente Amplio para ser canalizado por los mecanismos y considerado en los organismos correspondientes. En tanto apuntes preliminares que se ponen a consideración de los frenteamplistas, quedan abiertos al análisis crítico y aporte de todos y cada uno de ellos. A los efectos de estos apuntes, entendemos la ideología como sistema de valores, creencias y conocimientos para abordar la realidad. Consecuentemente con lo anterior, y en tanto marco conceptual, la ideología no es una moda, ni un perro guardián del pasado, ni un hermoso pero irrealizable plano del paraíso. Su actualización es tan permanente como necesaria e inexorable. Negarse a ella es ignorar la naturaleza humana y, en el caso de los frenteamplistas, renunciar a la construcción de un Uruguay mejor, que es la razón que nos convoca, une e impulsa. La relación entre actualización ideológica y actualización programática es muy estrecha, tan estrecha que hasta podría afirmarse que son la misma cosa o que es imposible la una sin la otra. A partir de esta coyuntura formidable y de la gran responsabilidad que tenemos, reflexionaré en voz alta, compartiendo con todos ustedes, con mis compañeros de dirección, estas inquietudes, porque tendríamos que invertir mucho pensamiento, mucho análisis prospectivo sobre el presente y el futuro del Frente Amplio. César Aguiar, el director de Equipos Mori, cientista social, frenteamplista recientemente fallecido, estimaba, a partir de encuestas, de estudios, que los uruguayos con definición de izquierda somos alrededor del 10% de los votantes, unos 220.000 uruguayos, y se definen de derecha el 8%, unos 175.000, y en consecuencia el 80% restante es de definición centrista, de centro-derecha, de centro-centro y de centro-izquierda, unos 1.750.000 votantes uruguayos. Cuando desde la izquierda o desde la militancia dura de los sindicatos se dice hay que girar más a la izquierda, se emite un mensaje que no es correspondido por muchísimos votantes del Frente Amplio. Debemos reconocer que el Frente Amplio es un conglomerado de centro y de centro-izquierda conducido precisamente por gente y cuadros de izquierda, que siempre deben tener un fuerte vínculo con su base social mayoritariamente de centro. Porque la afirmación vamos a profundizar los cambios es una aseveración que necesariamente no es comprendida por la mayoría de los votantes frenteamplistas. Tal vez estarían más cerca de ese núcleo decir, y ahora vamos a consolidar los cambios para que no vuelvan atrás, lo que enviaría
un fuerte mensaje de estabilidad tan necesario para estos sectores. Está claro que esta es mi visión particular. Es este punto de vista, confrontado con cientos, con miles de visiones de frenteamplistas, lo que concluirá con la aprobación del Plan Político 2012-2014. A veces, el núcleo duro y militantes del Frente Amplio pone como condición sine qua non algunos temas que no son la preocupación principal del grueso de los orientales, que a pesar de considerar importantes estos temas, siente que hay problemas más urgentes y más sentidos por el pueblo. Con hechos lejanos, de escasa vinculación con el presente y el futuro, acontecimientos como la crisis del 2002, pese a que sus terribles consecuencias sociales aún perduran para algunos lectores, o los 2 dígitos de inflación durante los 80, los 90 y comienzos de la primera década de este siglo, o la alta desocupación y los problemas económicos y sociales que se han ido revirtiendo. Hace más de 7 años que hay otro partido en el gobierno, el nuestro, y comienza a operar la desmemoria. Son muchos los uruguayos a los que les cuesta establecer comparaciones con aquellos hechos y con aquellos números de la economía del país y de la economía personal. Tampoco hay que olvidar el tema generacional. Los jóvenes de hoy no manejan los mismos códigos respecto a la política de décadas pasadas. En lo que respecta a quienes estamos en el gobierno, ya no podemos funcionar bien para ellos procedimientos de debate con los otros partidos que resultaron efectivos en tiempos de oposición y de crisis. No se gana a la opinión pública respondiendo a una crítica de colorados y blancos, obviando una explicación del hecho cuestionado, y en cambio remitiéndose a políticas fallidas o a hechos de corrupción acaecidos durante las administraciones anteriores. Es útil para un partido y necesario para el país recordarle a la ciudadanía las malas experiencias del pasado, pero no para evadir explicaciones sobre lo que se está haciendo ahora. Valga un ejemplo. Si bien Bordaberry nunca deslindó en sus declaraciones lo de lo hecho por su padre, creer que se lo debilita políticamente recordando que es hijo del dictador resulta inútil y hasta ingenuo. A muchos uruguayos ubicados en la franja de centro e incluso centro-derecha, donde el Frente Amplio deberá disputar voluntades que aseguren un tercer gobierno, no les importa esa relación familiar. Considera que ambos son actores de épocas distintas y que poseen posturas diferentes. Mas nos valdrá a la izquierda centrarnos en refutar con argumentos las posturas derechistas del líder de Vamos Uruguay. Tenemos el hábito en nuestros comités y organismos de base de privilegiar algunas posturas de líderes de la izquierda latinoamericana como si fueran naturalmente aceptados por todos. No siempre es así, y varios de esos líderes no gozan del favor y simpatía de gran cantidad del electorado frentista. Nunca deberíamos olvidar el trascendente proceso de adecuación ideológica y programática encarada con la propuesta de Tabaré Vázquez con el apoyo de Pepe Mujica y su grupo desde el 1994, con la creación del Encuentro Progresista, y que a partir de ese proceso es que comienza de modo imparable el romance de las grandes mayorías con el Frente Amplio. Si no, veamos, en 1994 votaron 600.000, en 1999 votaron 850.000, convirtiéndose el Frente Amplio en la primera fuerza, y en el 2004 votaron 1.100.000, ganando en primera vuelta. Pero ya en 2009 no crecimos. Ahora somos gobierno y el discurso opositor ya no nos sirve y no nos servirá más. Debemos construir otro relato acorde al hecho que se cumplirán 10 años que gobernamos el país. Solo un debate ideológico en profundidad, que por ahora no parece sencillo, podría comenzar a eliminar la notoria falta de sintonía entre el Frente Amplista cautivo y el conjunto de sus compatriotas, incluyendo a muchos de quienes apoyaron al Frente Amplio en 2004 y 2009. Y esto es un problema grave para una fuerza que procura mantener la mayoría de los votos de una ciudadanía refractaria a buena parte del mensaje que aquella propala. El Frente Amplio logró la proeza de ganar las elecciones nacionales 2 veces consecutivas, pese al exigente sistema electoral uruguayo reestructurado en 1996 para evitar que la izquierda triunfase, captando adhesiones ideológicamente alejadas del casco duro de militantes. Y ello pudo acontecer no solo por adecuaciones del discurso o habilidades de la propaganda, sino por el hartazgo de la población con las políticas de los partidos tradicionales, al que alude Aguiar en esta cita. Dice Aguiar
Diría que en la izquierda, en el frente, hay dos grandes errores de interpretación de los últimos dos eventos electorales. La elección de 2004 fue mal interpretada porque se interpretó que ganó la izquierda, y no ganó la izquierda, ganó una coalición de izquierda y votantes del centro. Hubo una muy importante participación de votantes de centro y algunos de centro-derecha. Nosotros los llamamos los creyentes y los hartos. Los creyentes eran más o menos el 70% de los votantes del FA, los que creían en la promesa, el 30% eran los hartos, los que estaban podridos de blancos y colorados, no porque creyeran en las promesas del Frente Amplio, en el socialismo, pero estaban podridos. Basta, 70 y 30. O sea que sin los hartos, los creyentes no ganábamos. César Aguiar. Porque a instancia de los principales dirigentes y gobernantes de muchos ciudadanos identificados con una concepción de la izquierda caracterizada, correctamente o no, por términos como renovadora, jornada o moderna, predominó un mensaje que mucha gente sintió afín a sus necesidades. Y además, porque en un proceso que contribuyó a una profunda reestructuración del sistema político, reducido a lo largo de los años, el Frente fue identificándose y siendo visto como intérprete de valores muy arraigados de nuestro pueblo, otrora patrimonio de blancos y colorados. De alguna manera se apropió de aspectos centrales de la ideología vallista, que se expresa, por ejemplo, en la identificación del uruguayo medio con el Estado, más allá de las críticas que éste recibe por sus fallas y burocratismos e incluso de las expresiones más progresistas del nacionalismo, como nuestro compromiso con usted, la propuesta electoral de Ferreira Aldunate en 1971. Tras más de 7 años de gobierno nacional, ha aumentado lo que los politólogos suelen llamar el desgaste, como registran distintas encuestas. Hay en estos muchos componentes. Incide, sin duda, el cambio de las exigencias ciudadanas en la medida que se van cumpliendo etapas y la gente reclama más y más. También factores subjetivos, como la pérdida de la magia de los gobernantes, al que la ciudadanía comienza a verle defectos y fallas que antes no advertía o a las que se no asignaba importancia frente a otras características de su persona. Puede haber frustración en algunos que esperaban más. Tampoco puede subestimarse la prédica de los partidos tradicionales. Por eso la comunicación es parte de la gestión. Durante el gobierno de Tabaré Vázquez se iniciaron reformas de una profundidad y alcance como hacía muchas décadas no se emprendían en el país. Las transformaciones en el sistema tributario y en la salud, para tomar solo 2 ejemplos relevantes, supusieron un borrón y cuenta nueva que inevitablemente conlleva dificultades de ejecución. Pese a todo, la reforma tributaria se hizo en forma ordenada y la de la salud, aunque chocó con obstáculos no previstos, también se tornó irreversible. Ambas transformaciones y muchas otras emprendidas en estos años habrán de experimentar cambios, rectificación y sometimiento al método de ensayo y error. Y por lo tanto habrá exposición a la crítica y la necesidad de explicar. Tenemos algunas dificultades. Las encuestas y mediciones de opinión pública y nuestras propias percepciones nos lo afirman. Debemos rectificar algunos rumbos y confirmar otros, sin soberbia y con humildad, como corresponde a una fuerza política popular. Con muchísimos logros, lista interminable de logros, pero con cosas también no hechas y algunos errores. La política es muy dinámica. Las campañas electorales juegan su papel y ellos ya están en plena campaña. Y los perfiles de los candidatos pueden ser determinantes. Tenemos el 2 de la muestra, pero el partido hay que jugarlo. No olvidemos que 4 meses antes de que Lula lograra su segunda presidencia, ninguna encuesta lo daba ganador. Con inteligencia y con movilización, con abordaje frontal a los problemas y con el sentimiento y la sensibilidad cercana a la gente y fundamentalmente con la unidad de todo el Frente Amplio, esta instancia del sábado servirá para mejorar la puntería y la fraternalidad. A ello vamos y el miércoles próximo les cuento lo que pasó. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Esto fue Las Opiniones que Importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.